Muy buenas noches, mis amados, bendiciones. Bienvenido a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para nosotros es un gran placer, un gran honor de verdad estar aquí en esta plataforma llamada CADE, Conceptos Adecuados de Edificación. Y como cada lunes, por ya mucho tiempo, casi ya 10 años, 12 años ya en esta labor de enseñar Torah formalmente, ya 18 años ya caminando en las raíces hebreas, gracias al Eterno. Estamos hoy en un tema interesante, un tema importante, y es una breve charla, un shiur relacionado con lo que nosotros le hemos denominado principios generales. Y el tema o la causa por la cual nosotros queremos aplicar y explicar y poder charlar acerca de este tema es que para poder introducirnos a una percepción correcta de la Torá, de la realidad, por así decirlo, debemos aprender determinados principios generales que nos facilitan el entendimiento, la comprensión, nos da la habilidad de entender de los objetivos primarios de la educación de acuerdo a los parámetros que nos enseña la Torá. Quiero comenzar con un breve resumen de la primera parte de esta charla que la impartimos en la clase pasada, así que le invito, por favor, que vaya y la pueda escuchar completamente en nuestro canal. Lo primero que nosotros hablamos es que existen cuatro formas generales donde la Torá en el libro de Bereshit, capítulo 2, verso 4, nos enseña que el mundo fue creado para la acción. El mundo físico en el cual nosotros nos operamos y vivimos está diseñado para la acción. Es por eso que eso debe calar en nuestro entendimiento, ya que todo lo que no se mueve, todo lo que no acciona, todo lo que no opera, todo lo que no es práctico en este mundo, que es un mundo es el mundo de la acción, se atrofiará, no se desarrollará, no podrá cumplir el propósito y la asignación que Dios le dio. ¿Por qué? Porque el diseño del mundo es la acción del mundo físico. De manera que, por esa razón, observamos que toda sabiduría, toda filosofía y toda corriente de pensamiento finalmente se materializa, se concretiza, se ejecuta en actos y acciones concretas. Es por eso que los mandamientos no pueden operarse en la mente ni en la buena intención, como verá usted. No es tener una buena, por así decirlo, una buena intención. Ah, no, que Dios sabe. Mucha gente usa esa frase. No sé si la he escuchado frecuentemente, que dicen, Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, pero Él quiere ver acciones concretas. Lo que tú tienes en tu corazón se debe expresar en otras palabras. ¿Por qué, Fernando? Porque el mundo creado, este mundo visible de la materia, de tiempo y espacio, la realidad que nosotros vivimos, o parte de la realidad, que es cielo y tierra, dentro del contexto tierra, el diseño es la acción. Es por eso que si usted no tiene un plan y lo ejecuta, nunca podrá lograr nada. Nunca podrá edificar nada. ¿Por qué? Porque en este plano de existencia de la tierra, todo está avalado por la acción. Ahora bien, dentro de esos actos, dentro de eso que se espera que nosotros hagamos, esos actos concretos y ese modo de vida de acción, escuche bien, se da a través de cuatro formas. Eso fue lo primero que hablamos. A esto nosotros le hemos llamado cuatro formas generales. ¿Cuáles son las cuatro formas generales? Póngame mucha atención. Número uno, la primera es la siguiente. Cuando el pensamiento y la emoción parte de su alma, de su ser interior, escúcheme muy bien, por favor, no de su cuerpo, no, de su ser interior, del soplo divino, el alma,
Cuando esas dos partes del alma, el pensamiento, que es la parte más alta del ser humano, y la emoción, que es como si fuera la parte media, luego están los instintos también, pero los instintos, conforme a los sabios de Israel, son neutrales. Están movidos por las emociones y están movidos por el pensamiento, por el intelecto humano. Así que funciona su hombre interior. Su hombre interior es movido por un pensamiento que es impulsado por la Torá. Ahora bien, el primer modo es general, es en la vida del ser humano, cómo el hombre aborda la realidad en esa acción, en actos concretos. Número uno, cuando la pasividad, perdón, cuando el pensamiento y la emoción justifican nuestros deseos, tus deseos, tus instintos, porque los instintos son movidos por la inteligencia, por el pensamiento, que en hebreo es neshama, y por las emociones, que en hebreo es ruach. Esos instintos que son tus deseos, Pablo le llamó también la concupiscencia, ¿recuerda? En el libro de Efesios, en el libro de Timoteo también. Ahora bien, cuando nuestra emoción y pensamiento justifican nuestros deseos sin considerar, sin pensar, sin ver las consecuencias que ellos generan. Cuando usted acciona en su vida, cuando usted tiene un acto concreto que no considera las consecuencias de sus actos, ese nivel de existencia, ese punto general, se llama egoísmo. Por tanto, la primera forma de manifestación de acción en la vida, de cómo usted acciona, de que lo que usted hace en su vida, en todos los sentidos, el primer nivel es el egoísmo. Usted puede hacer las cosas o está haciendo quizás las cosas de un nivel egoísta. Ese es el primero. El segundo es que cuando la pasividad e inercia dan lugar a espacios vacíos, escucha bien, ¿por qué? Porque este mundo está hecho, fue diseñado para la acción, no para que alguien sea pasivo, no para que alguien opere en inercia, sea movido por las circunstancias en vez de él ser el generador de su propia existencia. No sé si me estoy dando a entender, me estoy dando a explicar. Entonces, cuando la pasividad de la inercia crea espacios vacíos a causa de no accionar, que en última instancia son llenados, esos espacios vacíos, por no haber acción, por ser pasivo, por operar en inercia, son llenados por pensamientos, emociones y actos inconscientes. La mayoría de la gente hace cosas inconscientemente. Ese nivel de existencia, que son puntos generales de que miden la acción del ser humano en la realidad, eso se llama indiferencia. Hay otro nivel, y es el tercero, y es que cuando basamos nuestros pensamientos y emociones para prever, yo prevengo efectos de nuestras acciones, ya yo estoy previniendo efectos de mis acciones, esto se llama buenas intenciones. Buenas intenciones. Ahora bien, hay un último, y es el punto que Dios quiere que tú y yo logremos. Es el nivel general en nuestro accionar, en nuestros actos concretos, conscientes, no pasivos, no por inercia, no sin pensar lo que voy a hacer, nivel egoísta, no en un nivel de buenas intenciones solamente, que yo estoy previendo los efectos, evitando las cosas. No, ese no es el nivel que Dios quiere, es un nivel cuarto, y es es cuando nosotros, escúchenme muy bien, por favor, yo opero en el Neshama, o sea, discierno. El discernimiento es producto del Neshama. ¿Por qué? Porque el Neshama se conecta con la Torah. Lo que guía el Neshama para poder guiar tu ruach y poder guiar tus deseos, tus acciones, es la Torah. De manera que cuando yo entonces discierno Torah, ¿en base a qué lo discierno? En base a los principios generales y objetivos
de la humanidad, de la creación, que está en la Torá, que está en que es la voluntad de Dios, que es el propósito por el cual Dios te creó en este mundo. O sea, ahí ahí hago una prevención correcta, no una prevención evitando nuestras acciones. No, aquí yo estoy ya discerniendo basado en principios eternos, en principios generales, en los objetivos de la creación. Es por eso que usted puede oír frases como: amado, feliz el hombre que hace aquello, feliz el hombre que hace lo otro, feliz el hombre que ejecuta esta cosa, feliz el hombre que deja de juntarse con gente mala. La Biblia utiliza este lenguaje. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Usa frases de esta forma, porque ese es el resultado de las personas que viven en este cuarto nivel de puntos generales que definen la acción del ser humano en la tierra. No hay otras cuatro posibilidades. Usted puede estar caminando egoístamente, puede estar caminando indiferentemente, reaccionando a las cosas, puede estar caminando con buena intención, pero puede estar caminando en el cuarto nivel, que es el nivel del altruismo. Es cuando yo discierno en base a los principios de la creación, los principios de la Torá, previendo realmente, conscientemente, las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué? Porque cuando usted conscientemente obedece la Torá, usted le irá bien en todo. Usted no tendrá efecto negativo, usted no tendrá ninguna, no vendrá la pasividad que crea espacios vacíos. No actuará en inercia, porque la inercia produce espacios vacíos que son llenados con pensamientos y emociones negativos. Cuando yo vivo basado en los principios de la realidad, yo percibo el objetivo que Dios le colocó a la vida. Pablo lo entendió en una ocasión en Romanos 10:4. Él dice que el fin, dice, el propósito, el objetivo de la creación es Mashiach. Lo dice él mismo. Es Mashiach, dice. Eso pudo ser deducido por este gran sabio Pablo. ¿Por qué? Porque él vivió basado en los mandamientos de Dios. El que vive basado en los mandamientos de Dios vive en el mayor nivel de acción que puede existir, que es el altruismo. De manera que este es el objetivo de la educación judía. Eso fue lo que hablamos nosotros en la clase pasada. El que vive de esa manera amará a Dios, amará al prójimo, vivirá basado en las leyes de la Torá. No se dejará mover no se dejará mover por el sentimentalismo, por las coyunturas momentáneas, por las pruebas que trae la vida, que son parte de ella. No, mi amado, vivirá basado en los principios generales que la Torá enseña. Los objetivos, el propósito divino. ¿Qué es el propósito divino? La intención original que Dios tuvo para crear todo. Todo lo que existe, todo, nómbrelo. Póngale nombre, cualquier cosa. En la creación, en todos los mundos, en todos los reinos que Dios creó. Todos tienen un propósito. Cuando yo no cumplo el propósito que Dios me asignó, que es lo que estoy tratando de decir, ¿qué pasa? Usted está existiendo solamente, no viviendo. Usted no está existiendo, usted está existiendo, ocupando un lugar en el espacio, pero no viviendo. Solamente él vive el que cumple el llamado, el propósito, la asignación que Dios le dio. Bueno, ese no es el tema de hoy, pero tengo una charla muy importante en nuestro canal, una serie completa, como de 10 temas, de 10 charlas acerca del propósito. Yo le invito a usted a que vaya y escuche esto. Esto le puede cambiar su vida. ¿Para qué usted está aquí? Para vivir en abundancia. La vida en abundancia en este mundo, que es un mundo de acción, ¿no? No de pasividad, no de inercia, no emocional. Es un mundo objetivo, moral, ético, que se debe vivir conscientemente, pero la conciencia de este mundo solamente puede venir cuando usted obedece los mandamientos de Dios. ¿Quién comenzó esta nueva y original forma de percibir la realidad? Eso lo hablamos en la charla pasada. Hablamos que el que origina este mover es Abraham, nuestro padre. Abraham vino. Este hombre percibe la realidad basada en el altruismo. Este hombre vivió basado en el amor, basado en los principios generales que movían el mundo.
Abraham vino comprendió la dificultad y las debilidades del hombre en su camino espiritual. Él pudo discernir todo este engranaje y fue el inaugurador de lo que se conoce como el monoteísmo ético. Y en un mundo en el que vivió que era convulso, un mundo totalmente apartado de Dios, un mundo que todo el mundo le había dado la espalda a Dios. Y este hombre, basado en su intelecto, no basado en ninguna revelación especial, no basado en un sueño, no, este hombre solamente observando el universo, pensando, pudo llegar a entender que había un creador. Y fue en ese proceso que el Eterno, luego de que él comprendió, Dios comenzó a revelarse a su vida. Y eso completó todo el engranaje de lo que conocemos hoy como el monoteísmo. Lo tercero que hablamos la clase pasada fue que de acuerdo a sus actos nos conocerán. ¿Cómo todo este engranaje que he explicado hasta aquí puede ser comprendido? Bueno, por las acciones que nosotros hacemos, los actos que nosotros hacemos. De manera que si usted no opera en los principios, usted no estará operando en el nivel de existencia que Dios quiere que usted opere. Como tal vez lo dijo en una ocasión nuestro maestro, que él dijo, el que me ama, guarda mi mandamiento. Él define el amor no en un término no sentimental, él define el amor en un término objetivo y consciente. Es una acción concreta, basada en el estándar que es la Torá. En una ocasión le dijo a un grupo, apártense de mí porque ustedes son unos pecadores, unos inicuos, le dijo. Le estaba diciendo, ustedes no cumplieron el objetivo del mundo. Ustedes no están caminando en los principios de Dios, porque la iniquidad es literalmente la palabra anomía, que significa sin ley. Usted puede vivir la vida sin ley. Usted puede vivir la vida con ley o sin ley. Mi pregunta es, ¿cuál usted va a decidir? Por eso esto es importante entender estas cosas. Porque quizá usted puede estar operando ahora mismo en egoísmo o en buenas intenciones. No en altruismo, que es el nivel que usted fue develado. Cuando usted camina conectado a los principios de la Torá en su vida, conscientemente, usted está haciendo un debekut con eso. Ese concepto se llama unidad. Usted se está conectando al Creador. Es lo mismo que la oración. La oración es conexión. Es lo mismo que la Torá. Cuando usted lo obedece, es conexión. ¿A qué me conecto? Al Creador. ¿A qué me conecto? A la esencia misma del Creador. Me hago uno con Él. Jesús en una ocasión dijo en Juan 17, usted lo ha oído muchas veces. Como tú y yo somos uno, yo oro para que ellos, o sea, sus discípulos, sean uno contigo. Estaba hablando de este debekut, unificación con el concebidor, perdón, el conocedor con el conocimiento y lo conocido, que es la revelación del Ahabakadosh. Por eso no podemos tener debekut, ser un ejad con el Creador, si no accionamos en principios puntuales de la Torah. Es a esto que nosotros denominamos las leyes espirituales. Cuando un hombre descubre una ley, accede a un código, a una llave, por así decirlo, que le proporciona los elementos y el orden de cómo definir y reproducir un fenómeno. Bueno, los filósofos de la Ilustración le llamaban la fenomenología. El fenómeno se reproduce, se define basado en el mismo punto en el cual el hombre descubre la Torá, vive basado en la Torá. Así como el conocimiento de la ley de la gravedad, yo hablaba, nos permite edificios, nos permite crear aviones. El conocimiento espiritual que recibimos de parte de Dios basado en la Torá para hacer unificación con Él, porque es el propósito del Creador,
nos permite crear un espacio apropiado, un ambiente apropiado para que se manifieste toda la intención del Creador en nosotros, el amor, se manifieste el aprendizaje, el crecimiento, la comprensión, la estabilidad en todas las facetas de nuestra vida. Podemos llamarle bendición. Seremos bendecidos. De manera que la Torá nos permite entonces entender, comprender y accionar estos principios concretos que son los mandamientos. Al realizarlos conscientemente, wow, qué hermoso, sabiéndolo, gloria a Dios que Él lo ha revelado, estaremos entonces logrando activar, sí, todas las potencialidades del hombre, todos los recursos del cielo, expandiendo así permanentemente nuestra visión de la realidad. Es así donde conocemos, entendemos la realidad. Así que esta es la introducción de lo que habla. Esto es la clase, a grandes rasgos que hablamos la clase pasada. Pero hoy yo quiero retomar y seguir avanzando un poco más en algunos puntos importantes que tienen que ver con esta dinámica de los principios generales que revela la Torá y que nosotros debemos caminar en estos principios para poder nosotros percibir correctamente la realidad. Ese es el enfoque de la educación de la Torá. Educarse en la Torá, ser un estudiante de el Creador, nos permite entender este mundo y nos permite disfrutar también el viaje, disfrutar todo este peregrinaje que el Señor nos permitió a nosotros. Ahí no habrá espacios vacíos, ahí no veremos, no vamos a reaccionar a lo que nos depara el mundo. Ahí no estaremos inertes, pasivos, egoístas, inclusive viviendo con buenas intenciones, sin acciones concretas, sin actos concretos que midan ese deseo y esa espiritualidad que todos nosotros tenemos. Así que quiero comenzar en la segunda parte de este tema, los principios generales. Y es en este punto importante que hemos llamado, que dentro de toda la realidad también existe, dentro de todo este engranaje de acción, de la Torá, de conectarse a Dios, de caminar en el objetivo de la creación, en hacer debekut con el Eterno, experimentar y conocer la realidad correctamente, basado en las acciones que hacemos, basado en el altruismo, en el amor. Existen también estímulos exteriores. Hay estímulos exteriores que están dentro de esta realidad que tenemos que notar, pero también, aparte de los estímulos exteriores, existen también estímulos interiores. El hombre, el ser humano, ¿qué me refiero con esto? El ser humano, todos nosotros que estamos aquí, vivimos generalmente relacionados ante estímulos exteriores. Por ejemplo, ¿qué opina alguien de mí? ¿Qué poseo? El egoísmo, por ejemplo, como hablamos, y la imagen superficial y lo perecedero, puedo llamar también aquí lo coyuntural, las ofertas que se nos presentan, muchas veces que hay que dejarla a un lado. Todo esto absorbe lo secundario, podemos llamar también, no lo más importante. Esto es lo más importante, los principios generales, no lo secundario, porque hay cosas secundarias. Esto absorbe gran parte de nuestras energías humanas. Nos debilita. Es porque la realidad, materia sensorial, acapara la existencia, haciendo que el hombre olvide su verdadera identidad y el objetivo de su existencia, el propósito por el cual está en la tierra. Cuando esto sucede, la conciencia comienza a recorrer como un laberinto en torno a lo inmediato, en torno a la apariencia, no a la esencia, olvidando al hombre quién es, para qué está en la tierra, por qué existe. Y by the way, para que me entiendan, la única fe que puede resolver y que puede contestar todas las preguntas existenciales es la fe de la Torá. Ahí están contestadas todas las preguntas que los filósofos por muchas generaciones han filosofado y los científicos están buscando. En la Torá está escrito este fundamento de la existencia. ¿Por qué estamos aquí?
La vida se transforma en un permanente reaccionar ante lo superfluo. Los estímulos exteriores nos gobiernan entonces, no la Torá, no el Señor. Nuestros sentimientos también nos arropan. Y así se genera una sociedad cual sus integrantes no se conocen a sí mismos. Crea una sociedad de parias y no conoce tampoco a su prójimo, no le importa. Porque la vorágine del momento, de lo superficial, de lo momentáneo, de lo coyuntural, te envuelve y te olvidas de amarás a su prójimo como a ti mismo, de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y que toda la relación se basa en la imagen. Toda relación comienza a basarse en los estímulos exteriores. Los verdaderos objetivos quedan opacados. Se crea en nosotros como un bloqueo, una pantalla ciega. Y la luz interior, el contacto de la Torá con tu intelecto se diluye. Se crea entonces una pérdida. ¿Cuál pérdida? La pérdida del hombre, de la conciencia de su identidad y del propósito de su existencia. También dentro de este escenario hermoso de los principios generales, tenemos que visualizar el impulso interior. El impulso interior está relacionado con los mandamientos. El impulso interior son los mandamientos. Esos mandamientos que están escritos en nuestro interior. Su fundamento de la percepción judía de la realidad. Los mandamientos son el fundamento de la percepción judía de la realidad. Yo quiero entender la realidad en la que yo vivo. Están diseminados en los mandamientos. Esto nos brinda los medios para superar la dependencia que impone la realidad material, que impone la realidad sensorial, emotiva, circunstancial. Cuando se transforma en un fin en sí mismo. Cuando los estímulos exteriores gobiernan nuestra vida, no los impulsos interiores, lo que nos gobierna a nosotros, mis amados, son los sentidos. Es la materia. Es el sensoreo, es lo que las emociones que nos causan, las situaciones que se nos presentan. El Shabbat, por ejemplo, establece un entrenamiento espiritual semanal. Es como si fuera un bootcamp, igual que las fiestas también. Igual que las fiestas también son un bootcamp, son una micra, que son un ensayo. Estamos ensayando fenómenos futuros, fenómenos proféticos, y mientras lo hacemos mejor, cada día más vamos mejorando. Esa es la idea de Dios. Cada vez que yo guardo Shabbat, entonces, estoy entrenándome espiritualmente, semanalmente. Las fiestas son anuales. El Rojo Desh, por ejemplo, que es la luna nueva, es mensual. Y así sucesivamente dentro de los ciclos de la creación. Ahora bien, miremos el Shabbat. La mujer enciende las velas. Llega la luz al hogar creando una pausa de toda actividad en pos de un ambiente material. Entonces, es una separación en lo material, en lo que hago 6 veces a la semana, 6 días a la semana. Yo cuando entro y enciendo las velas Shabbat, separo lo material de lo espiritual. Entro en un espacio sagrado donde, por así decirlo, no puede regir lo material. Entonces ahí hay una distinción que yo hago con una acción concreta, altruista, basado en un principio eterno que es el Shabbat. Y ahí yo hago una distinción cualitativa del tiempo. El primer elemento santificado en la creación. Cada individuo en forma personal entonces y comunitariamente, colectivamente, a través de la tefilá, los cánticos, la alegría, unen sus voluntades al Hakadosh Baruj Hu. ¿Usted está entendiendo esto? Cada familia se reúne en su respectivo hogar. Muchos de nosotros también lo hacemos en nuestras congregaciones. Por tanto, ahí recibe generalmente huéspedes. Lo cual esto incluye varios mandamientos.
También se realiza, por ejemplo, el Kiddush. Se bendice a los niños. Todo esto crea un espacio y un tiempo. Hace una abertura en un tiempo espiritual dentro del cual nosotros podemos descubrir un nuevo ámbito de la realidad, que es el amor al Creador, que es el altruismo, señores. Cada acto que me identifica con el Shabbat, como cada uno de los mandamientos, los 613 mandamientos, activa 4 componentes básicos. Cuando yo actúo y vivo basado en el altruismo, no en el egoísmo, no en la indiferencia, no en las buenas intenciones, sino en el altruismo, acciones concretas basadas en leyes espirituales. Eso demuestra mi amor al Creador. Esto genera 4 cosas. Número 1, algo concreto. ¿A qué me refiero con esto? La realización de un acto en sí mismo. La realización de un acto en sí. Número 2, emocionalmente. ¿Qué me crea mi entusiasmo, en mi emoción? El entusiasmo y una actitud positiva. Número 3, en lo mental. Es el tercer nivel básico que activa los mandamientos conscientes que yo hago. En lo mental, crea la intención consciente. Hay una intención consciente cuando realizo ese acto. El conocimiento de los diferentes mecanismos sensibles e inteligibles que son activados al realizar una mitzvah. Y por último, lo espiritual. El altruismo se expande, comienza a crecer permanentemente la percepción de la realidad. Es por eso que usted ha notado que cuando una gente se aparta del mal, los caminos de Dios, todo ese gozo, todo ese entusiasmo, el avance espiritual, el avance emocional en su vida mengua, se diluye. Pero cuando uno hace acciones concretas de los mandamientos de Dios, puede vivir esta realidad profunda de un nivel emocional, sentimental, espiritual y concreto en tu vida constantemente. Y eso va expandiendo tu hombre interior, eso va expandiendo tu nivel espiritual, eso te va dando más confianza, eso te va generando más bendiciones, esto te va dando a ti más satisfacción y va creando un mundo espiritual, un mundo totalmente como el Señor lo diseñó. Es por eso que la realización de un acto concreto, que es la primera forma que crea esta acción altruista, y la emoción positiva sumadas a la comprensión superior y la expansión de la conciencia humana, crea un ambiente y un estilo de vida satisfactorio, constante en tu vida. Esto conectado a la experiencia del rito, ya que se hace un rito, eso se conoce, para que me entiendan, en antropología bíblica se conoce como un rito de paso. El Shabbat, para poder transicionar del tiempo material al tiempo espiritual, este concepto se conoce como un rito de transición, un rito de paso. Es un paso de un lugar común, que no es pecado, que no es malo, a un lugar espiritual. La distinción tiene motivos como los motivos que he hablado. Crear la posibilidad de darle al hombre experimentar la realidad en actos concretos, crear un ambiente emocional correcto, crear una situación, una atmósfera mental correcta, edificarte espiritualmente. Y que en esta medida, cada vez que conscientemente tú acciones en los mandamientos, tú puedas expandirte en estos ámbitos. Este rito, la experiencia de los ritos en su interior, nos da un acceso a una forma de conocimiento que fusiona, o sea, que hace un debecú al individuo con su semejante también. Y con su máxima identidad, que es el Hakadot Baruj Hu. No solamente te conecta con el Creador, sino te conecta con la comunidad. Cuando tú estás en tu familia haciendo Shabbat y bendices a tus hijos, hacemos el Kadish, hacemos el Kiddush para el vino.
Eso coacciona tu familia. Cuando nos sentamos a la mesa y comemos en la cena de Shabbat y conversamos nosotros de la Torah, conversamos de las cosas grandiosas que el Señor nos ha dado y disfrutamos de esa cena, tomamos el vino, comemos el pan. Estamos, ¿qué? Experimentando unidad. Pero al comienzo, como todo comienzo, exige un desafío, mis amados. Exige un gran reto, el esfuerzo de superar las influencias de nuestro mundo material, de nuestro mundo sensorial que nos da, de nuestro mundo profesional, de nuestro mundo sentimental, de todo nuestro mundo. De manera que destruir estos ídolos, tal como los hizo Abraham Avinu, es la forma correcta de poder experimentar este bienestar espiritual. El que vive basado en los estímulos exteriores no podrá vencer, no podrá experimentar esta unicidad, este debekut con el Creador y con tu hermano y con tu prójimo. No lo podrá hacer. Es por eso que el que vive pendiente de los estímulos exteriores y el que se deja gobernar por esos estímulos exteriores deberá activar su voluntad para salir de la pasividad, para salir del egoísmo, para salir de la inercia, para que el ego no te gobierne y cambiar de rumbo. Podemos hacerlo, mis amados. Podemos cambiar nuestro guión. Podemos transicionar de un estado inerte, pasivo, egoísta, dominado por el ego, por el sentimentalismo, por lo material, por lo exterior, y entrar y dominar todo el exterior basado en nuestro interior, basado en el conocimiento y aplicación de principios eternos puntuales. Ese es el momento, es un momento muy importante en nuestra existencia, ya que parece la oportunidad de comenzar a conocernos y descubrir y descubriendo quiénes realmente nosotros somos. Nunca usted podrá conocerse a sí mismo y ver el potencial tan grande que usted tiene y redescubrir que todo lo que el Señor le ha prometido en su vida es realidad. Cuando hacemos una pausa con respecto a la realidad material sensorial, ponemos en hold esta actividad de nuestra vida, creamos un espacio de tiempo y un espacio creamos en el espacio un tiempo espiritual. Entramos en el descanso de Dios, que es el Shabbat. Tú ves eso que nosotros hacemos semanalmente, físicamente. Entramos y pausamos ese Shabbat. Ese es el descanso que Jesús habló en Hebreo, ¿se acuerdan? Es el descanso que Él quiere que tú vivas. Porque la vida, la existencia en este mundo, el objetivo de la existencia es que tú entres en Shabbat, que descanses de tus acciones, de tus obras. ¿Qué significa eso? Que tú no vives basado en el estímulo exterior, en las emociones. Tú no eres pasivo a las cosas de Dios. De manera que la auténtica vida de la Torá y los mandamientos desarrolla la percepción de la realidad. Me hace a mí percibir correctamente el mundo en que vivo. Es por esa razón que no solo en función de las necesidades propias, sino también de los semejantes de la sociedad. Yo traspasaré el egoísmo, yo traspasaré la pasividad y entraré en el altruismo. Y comenzaré a ver no solamente mi vida como que yo soy el centro del mundo, sino que yo comenzaré a ver a los demás que están conmigo. Es por eso que los dos más grandes mandamientos, el objetivo más grande dentro de toda la Torah es amar uno a tu prójimo y otro a Dios. Cuando yo vivo en los mandamientos, yo vivo en la atmósfera de la obediencia a los mandamientos, en los mismos de Dios, yo desarrollo la realidad de la vida. Yo puedo percibir, entender y vivir realmente lo que es la vida. Así logramos entonces transformar el espacio, el mundo en que vivimos, los lugares donde nosotros operamos.
y achicamos todas las distancias que tenemos con los hombres, todas las distancias que tenemos con Dios también, donde nos asociamos y desarrollamos de esa forma los proyectos para el bien colectivo. De este modo, cada individuo logra reconocerse, entenderse, mirarse como parte inherente de una misma y única realidad infinita e indivisible. Ahora, hay una parte importante también que debo añadir. Y es un sendero que trasciende las barreras del tiempo. La percepción de la realidad iniciada por Abraham Avinu, como hablamos en la clase pasada, tendrá continuidad a través de su descendencia. Este es el concepto de pacto. Primero su hijo Isaac, luego a través de su nieto Jacob, ¿se acuerda? Cuando Dios concerta un pacto, lo concerta con una continuidad de descendientes. Este es el concepto de pacto, la quinta parte de un convenio. Todos los convenios, como hemos hablado muchas veces, tienen 5 partes. Una de ellas es la continuidad. Es que Dios hace un convenio con una familia. Cuando Dios llamó a Adán en el Edén, hizo un convenio con Adán, pero nosotros todos estamos ahí incluidos. Cuando Adán no puede cumplir el objetivo por el cual fue llamado, ¿qué hace Dios? Levanta otro hombre y comienza y reaparece y restablece el convenio con Abraham. Y desde ese momento, entonces, generación tras generación, el pacto fue traspasado a otra generación. Entonces, varias generaciones después, cuando Moshe Rabel recibe y transmite la ley escrita, la Torá, y el pueblo de Israel se consolida como la nación de Dios, esta forma de pensamiento adquiere un carácter nacional y un carácter universal. El objetivo desde el principio. De manera que el Tanakh, la Mishnah, el Talmud, la Halajá, el Hasidut, el Musar, por así mencionar, de todos los elementos de la cultura hebrea, sumados a miles de explicaciones, comentarios, nos transmiten por miles de años, nos impregnan de una línea de pensamiento, nos impregnan de una identidad, nos impregnan principalmente de una forma de vida basada en una unicidad armónica en todos los aspectos de la realidad. A eso es que llamamos un sendero que trasciende la barrera del tiempo, porque traspasa las generaciones, traspasa, es un legado transmitido desde los patriarcas hasta el sol de hoy. Como los patriarcas guardaron Torá, nosotros hoy también estamos guardando Torá. Es por eso que debemos transmitir esto de hombre a hombre y del hombre retornarlo de nuevo al Hakadol Baruj Hu. Dicha forma de aprender la vida como un todo, toda unidad concreta, se traduce en el modo en el cual el judaísmo, la fe bíblica, percibe la realidad del hombre, de su prójimo, y la realidad del hombre, y la relación del hombre con la fuerza generadora y máxima identidad de toda la realidad. En el judaísmo, por ejemplo, estos dos aspectos son complementarios y se refuerzan constantemente. Por tanto, el hombre tiene la posibilidad, mis amados, de desarrollarse en base a parámetros concretos, bien claros, que han sido traspasados de generación en generación, y evaluarlos, evaluando la realidad a través de estos parámetros concretos en todos los ámbitos en los cuales la vida se manifiesta. O sea, no tenemos nada que nos haga perder, por así decirlo. Tenemos todo seguro ya, porque tenemos un mapa ya, una ruta ya bien establecida. Y como explicamos al principio, donde toda filosofía y forma de pensamiento desemboca finalmente en una forma de vivir, en acciones concretas, acciones prácticas que hacemos diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y por lo tanto, en una escala de valores, en una idiosincrasia, en una tradición bien marcada. Es por ello que la educación judía, la educación de la Torá, se concentra en el fortalecimiento de la voluntad de amar al Creador y al prójimo. Esa es la voluntad altruista.
Ese es el nivel de acción altruista que Dios quiere que tú y yo vivamos, ya que es justamente el egoísmo la fuente de todo el mal. La fuente del mal que te sucede en tu vida, yo quiero decírtelo con mucho respeto y mucho amor, es provocado y siempre será provocado por el egoísmo de nosotros. Nuestra vida, el mal que hemos experimentado en toda nuestra existencia es motivado por el ego. Pero eso lo hablamos el Shabbat. Hablamos un poco acerca del ego. El ejercicio del libre albedrío, como habla la porción Bereshit, tiene que ver con la anulación del ego. ¿Qué es anular el ego? Cuando yo vivo basado en el altruismo, cuando yo vivo basado en los mandamientos de Dios. Ese es el punto central de la ubicación judía, de la ubicación de la Torá, fortalecer la voluntad altruista. Y eso es todo lo que nosotros, lo que la Torá, todo el libro de la Torá, toda la Biblia quiere fomentar. Que vivas basado en la ética de la Torá, que vivas basado en la moral que la Biblia transmite, los valores que ella forma, los mandamientos que nos enseña. Dichos principios, como vimos, son los mandamientos de Dios que transmite la Torá. Puesto que a través del desafío constante en la cual nosotros aplicamos, nos volvemos hacedores de la palabra. Nos enfrentamos conscientemente con nuestros deseos, evaluando objetivamente si nuestro comportamiento es altruista o egoísta. ¿Qué mide que yo vivo en un nivel egoísta? ¿Qué mide que yo vivo en un nivel altruista? Los mandamientos de Dios. Cuando no obedezco los mandamientos de Dios, inmediatamente debe prenderse el bombillo que yo estoy actuando egoístamente. Pero cuando yo me conecto al mandamiento, debo entender que estoy viviendo altruistamente. Los mandamientos son los principios universales de la realidad que vivimos, que rigen la armonía entre los hombres y los diversos planos de la realidad material, sensorial, emocional, mental y espiritual. ¿Cómo se produce el desbalance mental, espiritual, sensorial, material, emocional? Cuando yo no obedezco los mandamientos. Todos los conflictos que experimentamos en todas esas áreas son producto de no cuidar, no guardar, no obedecer los mandamientos de Dios. Y como ya hemos aclarado, los mandamientos de Dios no son subjetivos, son objetivos. Deben aplicarse en acciones concretas. No dependen de cómo me siento hoy. No depende de mi cuenta de banco. No depende que si ganó Petro, por ejemplo, en Colombia. O que si ganó aquí Luis Abinader, la política. No depende nada de eso. No depende si tengo trabajo o no tengo trabajo. No son emotivos. Son objetivos. Están ahí parados esperando que alguien los haga. De la misma forma en que lo son las leyes que controlan los fenómenos físicos. Como hemos hablado en Shabbat. ¿Se acuerda? Hablamos del Shabbat. Le invito a oír esta charla, Shabbat, que es muy poderosa. Le va a ayudar mucho a entender cosas. Dentro de la realidad hay varios fenómenos. Hay un mundo que se relaciona con la naturaleza, que son leyes objetivas. Ley de la gravedad, la ley de la fuerza fuerte, la fuerza débil, la ley electromagnética, y todas las leyes que existen, la ley de la termodinámica. Eso funciona sin que yo la mida, sin que yo opine. Usted puede opinar de la ley de gravedad, y si usted vio la ley de gravedad, el que va a ser afectado es usted. ¿Me explico? Ahora bien, también dentro de la realidad hay un mundo que se llama el mundo del azar. Que es como Dios ha diseñado la realidad para que yo pueda elegir con mi libre albedrío los mandamientos de Dios. Y a ello puedo tener certeza de que estoy operando en la voluntad del Creador. Por tanto, los principios de Dios son objetivos. De la misma forma en que lo son las leyes que controlan la naturaleza. Entonces, las leyes de la naturaleza, ¿cómo fueron? Esto es una buena pregunta. ¿Cómo fueron encontradas las leyes de la naturaleza? ¿Fueron descubiertas por el ser humano? Estaban allí en la naturaleza cuando nosotros fuimos. ¿Y qué es lo que hemos hecho?
que la fuimos descubriendo. ¿Cómo sabemos que el fuego quema? Bueno, porque si pongo materia en el fuego no puede vivir nada. El fuego destruye todo lo destruye. Si me entro en el agua, como no soy un pez, me puedo ahogar porque yo no tengo la capacidad de nadar. Fue así como se descubrió el mundo de la naturaleza. Pero hay un mundo llamado el mundo del azar o la aleatoriedad, que son todas las fenomenologías que suceden, pero que esto depende de mis acciones, depende de mi elección, depende de mi libre albedrío. ¿En qué? En conectarme a las leyes que Dios estableció. Por tanto, las leyes de la naturaleza, por ejemplo, no dependen de lo que siento y lo que pienso. Yo puedo pensar bien o mal de la ley de la gravedad, pero ella va a seguir siendo la ley de la gravedad. Yo no puedo tampoco intelectualizar la realidad. Las leyes de la naturaleza, por ejemplo, parte de la realidad. No. Ellas serán las leyes de la realidad que Dios estableció. Hacer hincapié entonces en un punto importante es necesario aquí. ¿Cuál es? El transformar nuestro egoísmo. Ahí está el punto. En altruismo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Esforzarme cada día, mi amado y mi amada, en suprimir el ego y formar como objetivo de vida el altruismo en mi vida, como la centralidad de lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la Biblia enseña, ya que el egoísmo nos hace perder el objetivo al alejarnos de nuestra verdadera esencia. De este modo, mis amados, el hombre, está ya, yo estoy concluyendo ya esta charla, yo espero que ya sea, usted ya haya comprendido todo esto. Esto es hermoso, entender esto que estamos hablando, es la clave de entender todo en tu vida. Es lo que te puede despertar a una vida abundante, una vida gloriosa, satisfactoria en todos los sentidos. A volcarte de nuevo, a redescubrirte a ti mismo y a tu esencia, a tu llamado. Nosotros debemos educar nuestra voluntad y aprender a identificar el bien y elegir siempre el bien. Y elegirlo conscientemente, sin que nadie te obligue, sin que nadie te impulse, ni que nadie te manipule tampoco. Sin que nadie te mueva. Debe ser despertado en ti el deseo de vivir la voluntad de Dios. Eso viene a través de la educación, del conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando aprendo, hago. Cuando aprendo, ejecuto lo que Dios dice. En un nivel altruista consciente, porque son las leyes que rigen la realidad. Entonces, de esa manera lograremos expandir y armonizar gradualmente nuestros limitados deseos con la voluntad del Creador. Me explico. Usted podrá fusionar, ecualizar, armonizar, hacer un ejá con el Creador. Y el Creador y esa es la voluntad de él. Ese es el deseo de él. El deseo de él es poder unirse contigo. Pero la única fuente de unidad que existe son los mandamientos de Dios. En última instancia, nuestra verdadera y máxima aspiración e identidad, nuestra máxima búsqueda es buscar los mandamientos de Dios, es aprenderlos y hacerlos. Yo quiero dejarlo hasta aquí. Yo espero que este tiempo le haya bendecido y le haya ayudado a usted a entender su propia vida. Necesitamos entender ahora que necesitamos entender y detenerlo ahora mismo, detenernos y evaluar qué estamos haciendo. Un nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo ciclo comenzó. Vamos a iniciar este nuevo ciclo conscientes, despiertos, atentos, resolutos, firmes en la voluntad de Dios, conscientemente. Mi tarea es hacer la voluntad de Dios sin un estímulo externo. Que los estímulos externos, el sensoreo, no nos controlen. Eso es vivir en el ego. Pero cuando yo vivo
basado en los principios generales de la vida, el objetivo de la realidad, que son los mandamientos de Dios, y lo hago conscientemente, estoy caminando firme en la máxima inspiración, en la máxima aspiración, en la voluntad del Creador para mi vida. Mis amados, termino con esto. El Eterno les bendiga. Gracias a ustedes por estar ahí y escuchar. Espero que esta charla les haya bendecido. Me despido de todos ustedes. Shalom a todos.